Marica, el cine colombiano siempre habla de lo mismo. O esto es lo que suele pensar gran parte del sector del público, pues las películas colombianas a las que se han visto expuestos son muy poquitas y esas poquitas comparten preocupaciones muy semejantes. Y está bien, no todos son unos canzones desparchados como yo que se dedican a buscar e indagar por más y más películas. Pero para eso soy yo, para hacer estos videos y que se interesen más y más por nuestro cine. Me niego a creer en el discurso de que las historias sobre el conflicto son innecesarias. Para mí es fundamental que tengamos artistas interesados en narrar el país, que propongan perspectivas interesantes sobre lo que ha atormentado a nuestra nación. Sin embargo, el cine debería de ser diverso. Y la real entiendo totalmente la fatiga que expresaron en mi anterior video. Justamente en ese video expresaba mi preocupación por la conexión entre las audiencias colombianas y el cine colombiano. Y una forma de conectar es ofreciendo historias novedosas, refrescantes, que nos ofrezcan algo nuevo del país. Entiendo totalmente el cuestionamiento recurrente. Obviamente Colombia es más que bipartidismo, que guerrillas, que miseria, que conflictos campestres, que pobreza. Y es bonito ver películas que nos dejan saliendo felices de la sala y no como si hubiéramos visto un reportaje sobre todo lo que está mal en el país. Por eso mismo, y queriendo abrir la concepción que se tiene de nuestro cine nacional, en este video voy a recomendarles 20 películas colombianas que valen la pena y se salen de todo eso que tenemos preconcebido. Antes de empezar, he de dejar claro que me impuse 3 condiciones para el proceso de curaduría de estas 20 pelis. Primero, que sean innovadoras temáticamente o por lo menos en su manera de retratar temáticas recurrentes del cine nacional, para que mostremos autores interesados en indagar más allá de nuestras penas. Segundo, nada de clásicos o pelis super famosas, ni Los colores de la montaña o La vendedora de rosas o Rodrigo D o El abrazo de la serpiente, no. Aquí venimos a aprender y a abrir nuestra perspectiva sobre el cine colombiano, a conocer una nueva cara de él. Y tercero, que estén disponibles en algún lado. Va a haber una excepción porque es una peli que me encanta y que gonorrea la distribución del cine colombiano, pero las otras 19 van a estar fijo para que se las vean en algún sitio de manera legal o ilegal. Sóyense el video, que vida solo hay una y película de muchas. 20 Amparo, de Simón Mesa Soto, 2021. A pesar de que el cine colombiano siempre ha demostrado esfuerzos por inmortalizar las desdichas y pesares que surgen como consecuencia del conflicto, pocas veces se ha hablado de un tormento como lo es el servicio militar obligatorio. En El Páramo 2011 vimos a un equipo de Fuerzas Armadas enfrentar el suspenso y la pérdida de la cordura en las montañas. Y en Soñar no cuesta nada, 2006, tenemos una película que funciona más bien como puro divertimento. Pero Simón Mesa Soto es un cineasta crudo, que busca la verdad a través de lo austero, hijo del neorrealismo, más por sus temáticas y sus tesis que por sus imágenes, siempre estilizadas y calculadas. Amparo es un viaje súper mal viajante a los zapatos de una madre colombiana en los 90, pues Amparo, quien le da nombre a la cinta, tendrá que hacer hasta lo imposible por rescatar a su hijo de las garras del ejército. Ya había ganado la Palma de Oro en 2014 por Lady, un corto que a mí me dejó más bien frío, pero en Amparo consigue formular un relato tan estresante como humano, tan autóctono como universal, pues qué más mítico que la figura de la madre y qué más honesto que lo que puede hacer por su descendencia. Tal vez la actuación lo saque un poquito de la peli, pero para mí es prescindible, pues todo lo que hay alrededor vale la pena y en verdad la propuesta de dirección de Mesa es clara. Quiere que todo lo expresivo se remita al lenguaje cinematográfico, a las luces, a los movimientos, a esos planos cerrados que no dejan respirar a su protagonista, equiparando su estresante búsqueda de dinero con su vida común, pues Simón Mesa retrata lo agobiante que era ser una mujer, madre abandonada, trabajadora y encima boicoteada por el Estado. Qué ironía que la sociedad que le impone a las mujeres este rol de madre, casi que reduciendo su identidad a un útero, luego se sienta con el derecho de quitarle a esa madre lo que le funciona como aliciente. Pero cuidado con los que prefieren finales épicos y muy felices, pues el final de Amparo es satisfactoriamente amargo. 19. Karen llora en un bus. Gabriel Rojas Vera, 2011. Siguiendo el hilo de mujeres protagonistas, en esta cinta nos ponemos en los zapatos de Karen, una mujer, como tantas que hay en Colombia, decidida a darle un nuevo rumbo a su vida. Con una narrativa parecida a En búsqueda de la felicidad, tendremos que asumir estar 24/7 con esta protagonista sin casa, obligada a empezar de nuevo. A veces para bien, pues vemos cómo triunfa la empatía, seguimos un viaje de liberación, y a veces para mal, pues salir de la zona de confort siempre va a traer impedimentos e incomodidades. Algo que valoro demasiado de esta peli es el tipo de realidad que retrata.
De manera sensacionalista, en manos de otro guionista, hubiéramos estado confrontados ante un relato de maltrato, de abuso, de una mujer que cae en tentaciones malsanas porque debe vivir de un marido que le ofrece una vida peor. Pero Gabriel Rojas Vera huye de ese lado seguro y cuenta la historia de una mujer que decide ver por sí misma, no porque tenga un mal esposo, sino porque ser esposa es lo único que sabe hacer. Y está cansada de que su identidad se remita a tener a quien cocinarle, a quien lavarle la ropa, a quien hacerle el café. Es una gran peli. Ojalá estuviera mejor filmada, es lo único malo que le saco, porque no recuerdo un solo plano específicamente bello, pero la ternura de su protagonista y de su historia equilibran lo a veces anodino de su lenguaje cinematográfico. 18. Perro come perro, de Carlos Moreno, 2008. ¿Quién dice que en Colombia no tenemos thrillers de acción? En Cali, dos mercenarios deciden huir con dinero de su patrón, factor detonante de inminentes consecuencias. Equívoco tras equívoco, maldición tras maldición, porque sí, no solo es un thriller sucio como solo podría filmarse en Cali, sino que se adentra en los terrenos de la brujería y de la santería, prácticas comunes y propias de la idiosincrasia colombiana. Es sangrienta, visceral, hasta cochina diría yo, pero nunca tiene miedo de dejarse llevar por la pasión del cine criminal, sumado a este mundo en el que impera la superstición. El fantástico toma terreno y le permite a Carlos Moreno crear secuencias dignas del gótico tropical. Les prometo que vale la pena. Solo por esos últimos 10 minutos ya es un visionado requerido. 17. Pájaros de verano 2018. ¿Se imaginan a los gángsters de Goodfellas o de Casino en La Guajira en vez de Nueva York o Las Vegas? Esta cinta es una épica voraz con una estructura que desborda la pantalla, es decir, va más allá de la anécdota, incluso del relato común, pues, como en el cine de Scorsese, prescinde de lo típico. Aquí no hay un conflicto per se, o un objetivo el cual alcanzar. En Pájaros de verano nos adentramos de lleno en la vida de una familia indígena que se ve corrupta por la ambición de un forajido, ascenso y caída, amoríos y desdenes, violencia y gloria, todo gracias a que la película funciona como una sucesión constante de hechos en los que cada escena funciona como metonimia de la corrupción, de la tragedia que le trajo el hombre blanco a los pueblos indígenas. Y, como en todas las épicas, tenemos un compendio magno de personajes al que acudir, pues en Pájaros de verano lo más importante es procurar abarcar todo lo que podría girar en torno a la degeneración de la pureza, ya sea por el dinero, por la lujuria o por la avaricia que genera ese mismo dinero, pero es una historia sobre la perversión de ideales y encima ideales sagrados. Tiene un diseño de producción excelente y una cinematografía que inmortaliza el alma de cada paisaje que filma, viendo el desierto colombiano como si fuera el desierto que habitaron las viejas leyendas de las películas de vaqueros. 16. Pura sangre, de Luis Ospina, 1983. Cine de vampiros colombiano, de vampiros metafóricos por lo menos, y literales. Yo adoro con mi vida todas las posibles interpretaciones que puedan existir de los personajes mitológicos que son los vampiros. Desde los vampiros melancólicos, bohemios y cansados de la inmortalidad en Only Lovers Left Alive hasta Nosferatu, y desde la víctima de un ritual renacida como Misándrica en Jennifer's Body hasta Crepúsculo, marica. Y Luis Ospina, uno de nuestros cineastas totémicos, no podía quedarse atrás. Fanático acérrimo del cine de género, como su cómplice Carlos Mayolo, de quien hablaremos luego, Luis Ospina concibe una historia que en lo textual es muy interesante y en lo subtextual es una crítica extremadamente inteligente. En resumen, un hombre viejo y rico que no puede morir hasta que firme unos papeles es alimentado con sangre de jóvenes que recogen sus sicarios de la calle. En su mayoría, recogen a puros chicos marginales, adolescentes, gays, indigentes y niños de familias pobres. Todo esto con una puesta en escena entrañable que, aunque a veces apela a los códigos de la serie B, nunca es vista como algo necesariamente mañé o cutre. Eso sí, es una cinta que tal vez los pueda agotar en un punto, pues su estructura, aunque no es confusa o fragmentada, descarta la necesidad de un conflicto claro. Luis Ospina se centra en disfrutar de ver a estos súbditos interactuar, intentando limpiar cagada por aquí y cagada por allá, dejándose la vida en rendirle cuentas a un jefe que tiene como mayor preocupación escoger qué película va a ver hoy. Genial. A su manera, pero genial, sobre todo porque en su momento fue un cine ultra disruptivo en la filmografía nacional, y viéndola hoy aún se siente como un tipo de película rebelde, difícil de conseguir en el cine colombiano. Ojalá Hollywood hubiera podido hacer muchas más películas para que pulieran sus formas, pero bueno, conformémonos. No, ¿qué digo conformémonos? Emocionémonos viendo sus poquitas obras icónicas que nos dejaron como legado. 15. Te busco, de Ricardo Coral Dorado, 2002. Marica, si me preguntan a mí, la Navidad se inventó en Colombia.
por lo menos las mejores navidades, y eso lo entiende como nadie el cineasta detrás de esta tierna y poco presuntuosa comedia romántica. ¿Quién no tiene un recuerdo comiendo natilla, cantando la novena, destapando el traído? Experiencias sublimes que nos unen como colombianos y que se ven retratadas con calidez en este relato sobre un hombre que, en un intento desesperado de conquistar a la mujer que ama, quien es cantante en un centro comercial, la convence de unirse a su orquesta de música. Una orquesta de música que no existe y que tendrá que armar recurriendo a viejos contactos y sometiéndose a deudas ilícitas. Y todo esto mientras cuida a su sobrinito pequeño. La cinta no es perfecta. Hay un momento en el que, si no sientes nostalgia por el retrato de la Navidad y las canciones emblemáticas de los 24 de diciembre, se puede volver reiterativa, pero la honestidad emotiva que emana pesa más que la repetición de estos escenarios musicales. Es una película que está preocupada simplemente por formular un relato esperanzador, por conectar con uno como audiencia, y si uno no es esquivo, lo termina logrando muy bien. 14. La pena máxima de Jorge Echeverry, 2001. Antes de Howard, en Uncut Gems, existió Mariano Concha, un apasionado y ludópata trabajador de clase media que decía apostar toda la plata de sus ahorros en un partido de fútbol. Comedia soberbia, sobre todo al lado de la vasta cantidad de películas facilistas, simplonas y burdas que abundan en Colombia. Sintetiza una pasión como ninguna que comparten la mayoría de personas en el país, el fútbol. Lo interesante es que, si no te gusta el fútbol como a mí, igual se termina disfrutando. Lo importante es ver de lo que puede ser capaz un fanático guiado por su terquedad, mejor conocida como pasión. Cada situación es más graciosa y retorcida que la anterior, pues de manera hiperbólica la película imagina posibilidades supercreativas de lo que haría alguien que necesita saber el resultado de un partido de fútbol a toda costa. Lo mejor de todo, Enrique Carriazo y Robinson Díaz dando dos de las mejores y más icónicas actuaciones del cine colombiano. Enrique como el protagonista, que viste de estoicismo mezclado con firmeza su ansia por salir de la pobreza, con ayuda de lo único que le ha sentido a su vida más allá de su trabajo, pero cuando se sale de sus cabales es un cague de risa. Y para cague de risa está Robinson Díaz, quien funciona como aliado de Mariano, pero también como relieve cómico para el espectador. Tanto esta cinta como Te Busco responden ante una necesidad del espectador colombiano por verse identificado en su cine, más allá de arquetipos recurrentes en nuestra filmografía. Pero sobre todo destacan por ser historias que, dentro de lo que cabe, no te dejan con una depresión tremenda por ser colombiano. 13. La mansión de Araucaima y Carne de tu carne. Sí, aquí hago trampa, porque les traigo una doble función de Carlos Mayolo, otro de esos genios incomprendidos que formaron parte del voraz y fugaz Hollywood. Estos dos largos de Mayolo, como Pura Sangre, son ejercicios formales y estéticos que procuran reimaginar la historia de Colombia desde el fantástico, específicamente desde el gótico tropical. Es un cine sin tapujos, que no da concesiones al espectador puritano. Mayolo, demostrando que no desea en ningún momento usar el cine como instrumento moralizador, retrata con una tonalidad ambigua incesto, santería, orgías y desnudos, pues su cine era como su realizador, hambriento de mundo y de experiencias. Más allá de las fantasías hedonistas, podemos encontrarnos con películas que, de nuevo, rompen con nuestra concepción típica de cine colombiano, pues no solo usa el cine de género a su favor, sino que incorpora la mitología colombiana y su carácter liminar para que uno no sepa qué está pasando. A veces también peca de parecer serie B, pero si no son como yo que me asusto por todo, por lo menos van a pasar un buen rato viendo sus intentos de monstruos. 12. Bolívar soy yo, Jorge Ali Triana, 2002. No se me asusten, esto no es una peli biográfica del supuesto libertador de la patria, para eso RCN y Caracol ya han sacado suficiente novela soporífera. En un juego de metaficción, Robinson Díaz, en uno de los mejores papeles de toda su carrera, interpreta a un actor que se vuelve loco al interpretar a Simón Bolívar en una telenovela, pues siente que no está otorgando suficiente verosimilitud a los espectadores al cambiar lo que verdaderamente le ocurrió al personaje histórico. Todo esto converge en un viaje, tanto físico como psicológico, de este intérprete frustrado, en una peli en donde su crisis existencial nos atraviesa también a nosotros, quienes nos han relatado nuestra historia, que tanto hemos banalizado la violencia, cuál es el papel del artista en este mundo de democratización de información. Estas y más preguntas surgen mientras, de manera irónica, todo se pone a favor del protagonista. No digo más, porque es una experiencia que vale la pena, y aunque es entretenidamente crítica, no cae en la sátira, y eso es algo de apreciar, pues aunque me hizo reír mucho, nunca sentí que perdiera potencial dramático. Y ojo, igual me encanta la sátira. De hecho, el siguiente puesto es 11, La gente de la Universal, Felipe Aljure, 1991. Sin duda lo que más triste me pone de la industria nacional es la imposibilidad que tienen los cineastas de convertirse en autores. Si uno ve filmografías de directores colombianos, como mucho encontrará 5 películas en su haber, si es que han tenido suerte y llevan suficiente tiempo vivos.
Este es el caso de Felipe Aljure, quien, desde su ópera prima, deja claros algunos de sus sellos que repetirían su otra película. Riesgos formales, cuasi expresionistas, que, dentro de su narrativa clásica, terminan siendo disruptivos y causando algo en uno como espectador. La gente de la Universal indaga en la vida de un investigador privado, exmilitar, que aunque se gana la vida con esto, tiene tanto equipos como tácticas miserables. El detective Diógenes deberá seguir a la moza de un español encarcelado, que encima es actriz porno. Satírica y sutil en su comentario sobre el chisme, sobre el colombiano mentiroso y corrupto. Corrupto no sistemáticamente, sino desde su individualidad, pero que simplemente termina viéndose como alguien vivo o inteligente porque no pierde el carisma ni cuando comete soborno. Es una comedia de equívocos, que en algunos puntos inclusive me llegó a recordar al Almodóvar de Mujeres al borde de un ataque de nervios, no a nivel visual, sino a nivel narrativo, pues tiene una gran habilidad para que cada cosa planteada termine teniendo uso después, y eso es muy satisfactorio cuando uno es público. 10. Silencio en el Paraíso, Holber García, 2011. Sé que prometí que no iba a caer en estas temáticas, pero Silencio en el Paraíso es una excepción entre tantas películas sobre el conflicto armado. En Silencio en el Paraíso, el conflicto es algo tácito, algo que va creciendo detrás de una bella historia de amor. Ronald es un joven que perifonea en su barrio. Hemos de acompañarlo en sus intentos de enamorar a una chica que desea mientras lucha constantemente con salir adelante. Cuando la tragedia es lo único que nos acompaña día tras día, tal vez amar sí sea la única salida. O bueno, eso pensaría Paul Thomas Anderson en El Primer Mundo, pues en Colombia la tragedia se tiñe de más tragedia. ¿Puede alguien sin estabilidad económica verdaderamente disfrutar de desear a otra persona? Ronald tendrá que elegir entre sus deseos románticos y su deseo de surgir, y en este relato sobre el primer amor, pero también sobre la primera tragedia, que en Colombia, si no se tiene suerte, puede ser la única, Holber García ofrece una película agridulce, a veces más agria, a veces más dulce, pero importante. 9. Sumas y restas, Víctor Gaviria, 2005. No podía dejar fuera al director colombiano por antonomasia, con obras súper importantes para nuestro cine como Rodrigo D. 1990 y La Vendedora de Rosas 1998. Pero Sumas y Restas es completamente diferente a lo que uno esperaría de Víctor. Esta es su película con una narrativa más clara, de hecho tiene una concepción de narrativa, pues tanto en la cinta punk como en la cinta navideña nos brinda más bien radiografías de sectores muy específicos de Medellín, apelando más a un cine paisajístico, no cuenta una historia como tal. Va de allí para acá con sus personajes, con una mirada que no juzga y más interesado en inmortalizar un retrato fidedigno de estos mundos con los que muchos empatizamos por primera vez a través del cine. En Sumas y Restas, de lo contrario, ya no tenemos este guión ambiguo y libre, ya tenemos en su mayoría actores profesionales, nos vamos a someter a una épica compleja llena de encrucijadas morales. Esta no es la típica película de traquetos, aquí no hay interés en hacer apología positiva a este mundo como en las telenovelas, pero tampoco en satanizarlo de manera infantil y maniqueísta. Aquí las cosas son como son y ya. Cual Goodfellas, sí, de nuevo cito a Scorsese, se busca hacer un estudio de cómo y por qué se llegan a estas situaciones, sin edulcorantes, pero tampoco con juicios morales. Y aquí no te dicen que está bien o mal, solo observas lo que ocurre, pues estos actos inmorales son puestos en escena sin emitir críticas. Tan solo el realismo y la crudeza de Víctor, junto a lo desgraciado de las acciones de estos personajes, son suficientes para obtener respuesta en uno como espectador. Ya el que lo llegue a admirar es brutico y necesita ver más películas. 8. Memoria de Apichatpong Veracetakul, 2021. Aquí también hago trampita porque Apichatpong no es colombiano, pero es una película muy colombiana. El realizador tailandés vino a Colombia para un festival internacional de cine de Cartagena de Indias y quedó perplejo, no solo por la belleza del lugar, sino por cuánto le recordaba su natal Tailandia. Más allá de lo estético, le recordaba a Tailandia en cuanto a las penas, en cuanto a la historia compartida. Ahí está una parte de la magia del cine, el vernos estremecidos por historias ajenas, entendiendo que nuestra condición humana nos une. ¿Cómo podemos tener pasados prácticamente iguales sin conocernos? ¿O cómo podemos tener pasados completamente distintos y aún así sentir el dolor del otro? Memoria es una pieza de cine lento muy radical. Hay planos larguísimos pero bellos que dejan en uno como espectador cierta sensación de extrañeza. ¿Conocemos estos lugares que vemos o solo me familiaricé con ellos porque llevo 10 minutos habitándolos a través de esta fisura del espacio y el tiempo llamada película? Esta es una peli sobre la memoria colectiva, pero también sobre los sueños, sobre el tiempo, sobre cuán extraño puede sentirse ser consciente de que somos un cuerpo con recuerdos y sentidos, y Apichatpong se encarga de crear atmósferas como nunca había visto en una película. Si se la ven, solo recomiendo que se dejen llevar.
pues es un viaje arduo para uno que está acostumbrado a otros tiempos, pero vale totalmente la pena. 7. Los viajes del viento, 2009. Si el vaquero es la figura mítica representativa de Estados Unidos, por lo menos en esta representación idealizada del lejano oeste, el juglar vallenato es su símil aquí en Colombia, por la mística que lo rodea, sobre todo en la costa. ¿Quién no ha escuchado la historia de aquel hombre que venció al diablo con su acordeón? Pues ese mismo hombre podría ser fácilmente el protagonista de este peliculón temerario, que no tiene miedo de pretender ser épico y magno en su retrato del crepúsculo de un viejo juglar que, tras la muerte de su esposa, decide no volver a tocar nunca más y emprende un viaje para devolverle el instrumento a su viejo maestro. La pesadumbre de este viaje aparentemente inacabable materializa las leyendas de tantos artistas que viajaban de pueblo en pueblo y pone en imágenes historia colombiana que es muchas veces dada por hecho, imágenes a veces dignas de Herzog, por cómo la cámara anhela hacer la grandeza de estos paisajes que habita suya. Peleas de gallos, batallas a muerte con machete y competencias de improvisación con acordeón. ¿Qué más se le puede pedir a esta idílica representación de un tiempo y espacio que ya no es como era? 6. Itzia, Tango y Cacao, Flora Martínez, 2023. En su debut como directora, pero también protagonizando y escribiendo, Flora Martínez me dio una de las mejores experiencias que he tenido en una sala de cine. Cuenta la historia de Itzia, una mujer sorda que cultiva cacao, empieza a escuchar una música que siempre proviene de un mismo lugar. Con tintes de realismo mágico, Flora Martínez brinda un poder inigualable a sus imágenes, filmando a Colombia con la misma magia con la que alguna vez la escribió Gabriel García Márquez. Este es un viaje precioso, que sabe a chocolate y que suena a tango, y en el que cada encuadre parece una pintura. Itzia nos invita a maravillarnos como niños, a apreciar el asombro que puede generarnos la vida misma, a querer escuchar, comer y ver más películas, porque las buenas películas mejoran la vida, y uno viendo Itzia no puede hacer más que rendirse ante la magia que solo nos puede dar la pantalla grande, o bueno, la pantalla chiquita que tengan en la casa. 5. La piel en primavera, de Jennifer Uribe, 2024. Sandra es una madre soltera que decide empezar a explorar su sexualidad, la cual siempre se vio reprimida por las presiones sociales referentes a su figura de mujer, de madre. En esta búsqueda de libertad va a encontrar refugio en sus amigas, en otras mujeres tan libres, rebeldes y soñadoras como ella, sobre todo cuando decide comenzar un amorío con el conductor de un bus. Esta película es cine de autor puro y duro. Démonos la oportunidad con otros lenguajes cinematográficos. Pero a ver, ¿a qué me refiero con esto de un lenguaje distinto? La piel en primavera es una experiencia estética compleja, que lo confronta a uno como espectador, pues la directora decide mirar de una forma paciente para que las imágenes cuestionen y sobre todo los tiempos del cine. Es decir, Jennifer Uribe decide igualar el tiempo cinematográfico con el tiempo real, para que genuinamente sintamos cómo ocurren las cosas, porque si es aburrido habitar 5 minutos esta monótona vida de Sandra, ¿cómo será para ella que vivía así 24 horas? Es así que Jennifer Uribe crea postales alusivas a una feminidad que no quiere ser más reprimida. Cuando la cámara se mueve es porque tiene una razón. Lo que en el cine normalmente se corta porque nos han enseñado que es aburrido o que no vale la pena ser visto, aquí lo vemos, como a Sandra vistiéndose, a Sandra poniéndose una toalla íntima, a Sandra hablando de nimiedades con sus amigas. Y Jennifer Uribe decide ser radical a nivel formal, apoyándose de los códigos del cine lento. Casi que en un acto contracultural, pues los ritmos actuales de vida nos dicen que no deberíamos pausar a apreciar las cosas. Estamos en esta sobreestimulación constante, TikTok tras TikTok, responsabilidad tras responsabilidad, dopamina tras dopamina. En estas épocas de inmediatez es bello, a mi parecer, que Jennifer Uribe decida someternos a admirar, y encima a admirar actos cotidianos que normalmente damos por hecho. ¿Qué de bello hay en ver a una mujer comiéndose unas salchipapas con su mejor amiga mientras habla de juguetes sexuales? Pues mucho. Y todo gracias al ojo de la cineasta, que siente que esto es merecedor de ser filmado. De cierta forma, el cine siempre va a ser político, incluso cuando no es discursivo o incisivamente social, ya que en donde está puesta la cámara y a qué decide ponerle atención, habla de una postura ante el mundo. Dense una oportunidad, al menos para que se duerman y digan que no les gustó, pero es interesante ver estas propuestas de quietud, de lentitud. Después de todo, son solo formas no normativas de contar historias. 4. García, José Luis Rugeles, 2010. La pesadilla de un hombre común empieza cuando secuestran a su mujer y se ve amenazado para poder recuperarla. ¿Por plata?, se preguntarán. Pues no. Para recuperar a su mujer debe matar a una desconocida.
Los primeros 40 minutos de esta comedia trágica se empeñan en hacernos encariñar con su protagonista. Vemos su rutina, su ambiente laboral y el trato indiferente que le propicia a su mujer. Pero una vez ya estamos sumergidos en este mundo, acompañamos a su protagonista y a su compañero de trabajo en esta supuesta evolución a héroes, que más bien terminan siendo dos tontos con suerte y armas. La situación se enreda a más no poder y tiene algunos de mis giros de guión favoritos en la historia del cine colombiano. Si tuviera que compararla con algo que hayan visto, creo que sería Fargo de los Coen, pues sus personajes ordinarios se ven sometidos y atravesados por situaciones extraordinarias, causadas en parte porque sus personajes exageran la forma en la que confrontan sus necesidades. Tiene un final súper icónico y que yo elijo ver como una referencia preciosa a la conclusión de Casablanca. Porque, como decía Spinetta, mañana es mejor y una situación horrible puede terminar dándote libertad, mostrándote la verdad y, ¿por qué no?, consiguiéndote un amigo. ¡Ay, podio! Se viene el podio. Vamos, empecemos con el número 3, Salvador, de César Heredia, 2021. Yo soy un admirador acérrimo del cine romántico. Soy un romántico empedernido que ama ver vínculos complejos en pantalla, más allá de la típica comedia romántica. Punch-Drunk Love, Before Sunrise, In the Mood for Love, cuanta película sobre romance, no necesariamente romántica de manera exagerada, exista. Así que imaginen mi sorpresa cuando pude deleitarme con esta película que cocina, o más bien sabiendo que su protagonista es un sastre, cose a ritmo pausado un relato sobre un amor imprevisible. Salvador, quien le da título a la película, es un hombre frívolo, reservado, diría yo que indiferente, sobre todo sabiendo el rumbo que va tomando la cinta. Por otro lado, Isabel es su antítesis, una mujer apasionada que no se avergüenza de bailar mientras trabaja o de hacer uno que otro chiste. A pocos días de la toma del Palacio de Justicia, porque sí, también es una película de época, empiezan a forjar un amor senil, tan inesperado como aquel impactante evento ocurrió en 1985. Un amor definido por los gestos de aquellos que aman con miedo de amar, porque o han sido heridos o nunca han sido amados. Este romance va sirviendo poco a poco como una metáfora de algo más magno que ha ocurrido en Colombia, pues gracias a las diferencias tan marcadas entre sus personajes, el director explora dos tipos de personas con ideales muy marcados. Sus formas de ser se extrapolan tanto a sus formas de amar como a sus formas de habitar un país conflictuado. Pocas veces me he sentido tan conmovido, o mejor dicho, enternecido por un romance en una película colombiana. Y el mundo que se nos es permitido habitar en esa hora y 20 se siente como un bonito recuerdo, pues la peli, como muchas veces nuestra memoria, prefiere tener los actos crueles de telón de fondo, enfocándose en lo que deseamos hubiese durado más. 2. El Colombian Dream, Felipe Aljure, 2006, segunda aparición de Felipe en el top, y cómo no, era todo un visionario y tristemente el precario estado del cine colombiano como industria ha impedido que se consagre como un autor. En esta película seguimos la historia de dos gemelos y su prima, quienes ven su vida en riesgo al robarle droga a un dealer de segunda que está metido con gente más poderosa. El Colombian Dream es un puto festín de cine, con la narración de un niño no nacido, un montaje disruptivo, un uso constante de pantalla dividida y un reparto caleidoscópico con historias que se terminan cruzando por lo que más le importa al colombiano, la plata. Es como si el Jean-Pierre Jeunet de Amélie tuviese el guión de Pulp Fiction en sus manos, pero ubicado en Girardot. Felipe Aljure decide hacer el lenguaje cinematográfico suyo, creando una sátira expresionista y posmoderna que no teme revelar su artificio. Por lo contrario, usa la magia del cine para destruir la realidad y así poder hablar con más sinceridad sobre ella. Hay un momento musical incluso metido de la nada y funciona súper bien. Tal vez su vorágine de estilos y temáticas pueda terminar siendo contraproducente, sobre todo para el espectador que está más acostumbrado a un lenguaje de las telenovelas, donde la prioridad es el realismo o el melodrama y un lenguaje invisible. Pero de que es una experiencia como ninguna en nuestro cine, lo es. Solo gracias a la ficción se podrían sugerir posturas como las que tiene Aljure de una manera tan entretenida y creativa. Ojalá estuvieran mejor calidad en algún lado, solo me la he visto en 240p, maldito cine colombiano, no está en ninguna parte, ¡ay, qué pereza! 1. Matar a Jesús, Laura Mora, 2017. Maestra Laura Mora, antes de dirigir a la ganadora de la Concha de Oro, Los Reyes del Mundo, y de someterse al reto de adaptar 100 años de soledad para Netflix, dirigió este peliculón. Un relato autorreferencial, casi autobiográfico, que toma como incidente incitador la muerte de su verdadero padre en manos de unos sicarios cualquiera. Laura Mora intenta crear una historia de venganza, con una forma de filmar las calles que solo recuerdo haber visto en Amores Perros o en Nueve Reinas, pero Medellín es una ciudad neorrealista, y aquí la venganza no funciona de una manera épica como en Kill Bill, o absurda pero estilizada como en Oldboy. Aquí la venganza carece de sentido.
Pues para el ojo empático de Mora, los victimarios son tan víctimas de un sistema corrupto y corruptor como sus propias víctimas. En un acto catártico, Laura Mora elige entender, mas no justificar, la realidad de aquella persona que alguna vez la hirió. ¿Por qué alguien asesina a otra persona? ¿Es solo cuestión de necesidad? ¿Sirve de algo hallar esas razones? Laura Mora no tiene respuesta, pero sin duda ofrece esas preguntas a través de este relato con muchas capas y con una dirección al dente que confía demasiado en el poder del cine, como si la belleza y la miseria fuesen algo que viene juntos si se es latinoamericano. Pero les prometo que esta película no es porno miseria, es un retrato del duelo, de la pérdida de una mujer que hace hasta lo imposible por comprender la partida de un ser que amó. Creo que Amo matar a Jesús porque aunque toca temáticas fuertes y que suelen ser asociadas al cine colombiano, lo hace de una manera muy diferente, más interesada en decir algo y en tener un ojo compasivo que en simplemente obligarnos a habitar un mundo triste durante 2 horas. Laura Mora subvierte narrativas violentas, pues si la violencia es el mayor relato cultural que nos ha unido, ya sea en noticias o en cuentos, en periódicos o en grupos amarillistas de WhatsApp, la mejor forma de empezar a cambiarlo de a poco es por lo menos imaginando estos relatos de manera distinta. Y para eso está una cineasta como Laura Mora. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por el apoyo al anterior video. Ojalá estas recomendaciones les sirvan para algún día que estén desparchados y se quieran ver una peli. Y pues si les gusta, qué chimba, sigan viendo cine colombiano. Y si no les gusta, vengan aquí a los comentarios a tirarme mierda, porque también es entendible. El cine es un arte subjetivo, lo disfrutamos, nos aburrimos, como sea. Sóyense el cine, sóyense los demás videos que están por venir. Y gracias, fuera al aire. ¿Me da la cuenta?